Este es un panel sobre arte actual en Cuba, arte y literatura. Y tenemos como invitados a Rubén Cruces, un curador, y dirige un espacio independiente que se llama Soho y que ha estado bastante activo en los últimos años. Es un espacio bastante interesante que también ha llevado a efecto unas cuantas exposiciones que no han tenido otro precedente. Ciro Díaz, integrante del grupo Porno para Ricardo, creo que es bastante conocido. Raúl Flores, escritor, tiene una revista literaria 33 y un tercio, una revista digital independiente y es bastante activo también en mantenerse al tanto de lo que sucede en la literatura actual en Cuba, sobre todo la literatura joven. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes se presentara brevemente. El espacio Soho se inicia en el 2007 por pura espontaneidad. Muchas amistades mías que asistieron a un evento en el cual yo participé, que curó Giselle Victoria en el espacio aglutinador. Sandra como que produjo el evento y co-curó, pero era muy propiciado por Giselle Victoria. Disculpa, Sandra Ceballos. Sandra Ceballos, sí, sí. Entonces, en este evento, muchas amistades mías que nunca habían estado en esta generación de lo que fue aglutinador y esto, me decían, bueno, esto lo puedes hacer perfectamente en tu casa, que tiene más espacio. Y entonces yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Se presentó la babosa azul, entre comillas. Yo hubiera querido que fuera más la babosa azul por el tema, era por el día de San Valentín. Abordando un poco con cierta ironía esta festividad que en Cuba es casi un chiste, ¿no? Porque en otros países funciona para la amistad, tiene mucho marketing, se mueve mucho comercio este día. En Cuba es, hey, qué bueno, felicidades, y vas con tu pareja a comer a algún lado. Dijimos, bueno, vamos a justificar esto para reunir obras que aborden este tema. A mí me interesaba mostrar mucho la obra de un amigo mío, de Yusón Remolina. Y bueno, unimos todo esto y dije, bueno, voy a invitar al Ciro con la babosa azul, que los temas son tan sobre el desamor, ¿no? La fecha de esta primera exposición fue El 14 de febrero del 2007. De Mil Amores se llamó. A mí me interesaba mucho en el espacio no abordarlo como una exposición, sino acercarnos un poco más como un evento cultural, que hubiera conciertos, porque a mí esto de exposiciones, ¿no? La gente como que se queda muy entrecortada de, bueno, vamos a seguir gozando, hasta dónde va a seguir la fiesta. Y, y dije, no, va a tocar un grupo, en este caso la Babosa Azul Porno para Ricardo, y después va a haber una fiesta. Y bueno, nos extendimos hasta las tantas, democráticamente. Esto fue el Maluarte cubano, una exposición que curé yo, que me interesaba porque siempre me entró esta duda de, bueno, los festivales y premios que se hacen son para los mejores y para la mejor obra, el mejor cuento. Yo dije, ¿qué pasa si lo que hacemos es buscar las peores obras y convocar a la gente a que hiciera lo peor que pudiera proponer? Empecé a convocar a la gente, mucha gente se confundió. A mí me interesa asumir este espacio con mucho desenfado, con un criterio muy desenfadado sobre lo que es el arte. Me parece que debemos juguetear un poco con eso y no asumirlo tan en serio. Entonces, esto fue como un viral que solté por correo, primero proponiendo a la gente cuán malo era uno, ¿no? Con cierto carácter. Y luego hice esta convocatoria. Tuve que hacer dos porque la gente no entendía de qué iba la cosa. La gente decía, pero bueno, que yo lleve las cosas malas que yo hago, si yo soy buenísimo, ¿no? A la gente le costaba trabajo entender eso. Alrededor de 25 artistas estuvieron en la exposición y muchos cuando retiraron las obras me decían, ¿pero te gustó la obra? Y yo me decía, bueno, ¿tú entendiste de qué iba esta exposición? Los artistas son de múltiples generaciones, desde los 20 hasta los X años. Después de este evento, es decir, junto con este evento, hubo una fiesta de DJs muy sobre lo tecno que lo preparó
como Edgaro y Alain eran los DJ de la noche y dos amigos míos eran los VJ, los Pistolas Rosadas. Originalmente se pensó premiar las obras con un sorteo, pero esto después fue descartado por problemas de producción y al final todos eran ganadores, ¿no? Esto ya era ya la parte más de fiesta como tal, que me interesaba transformar el espacio, mutarlo de un espacio galerístico donde supuestamente hay un más rigor con respecto a enfrentarse a la obra y de pronto convertirlo en otra cosa que es donde la gente ya se desenfada y se desinhibe por completo. Esa es otra de las propuestas es decir, de las otras cosas que me propongo, que los eventos duren un día. El mismo día mueren, que sean de carácter efímero de alguna forma. No guardas las obras, no conservas obras, No, lo las único que hago muestras, es documento todo lo que sucede en el día. documentas, catálogos. Exacto. Ya, okay. Este evento fue una curadora asiática, Yoo Yeon Kim, de Surcorea, vino a Cuba y estaba buscando espacios para poder promover el arte surcoreano más contemporáneo. Mosquera contacta a Yoo Yeon Kim porque Yoo Yeon Kim no lograba encontrar un espacio institucional que le permitiera exponer. Surcorea oficialmente con Cuba es algo complicado. Y le dijeron, bueno, la Guayasamín. Mosquera le dijo, mira, yo no creo que la Guayasamín sea el espacio más ideal para tu evento. Y ella le dijo, bueno, vámonos alternativo por completo. Y llegan al aglutinador. Sandra Ceballos le dice, mira, hay otro espacio alternativo que se está iniciando, vamos a acercarnos a él. Y vienen hacia mí y preparamos un evento en conjunto éramos Sandra Ceballos con aglutinador, Soho, y estaba la Fundación Ludwig. Al final llegan los artistas, cuando ya estábamos alrededor de 3 horas de empezar la exposición, no se sabe qué pasó y Yoo Yeon Kim canceló todo el evento. Todo el evento, exceptuando el de la Fundación Ludwig y otro que tenían en Meliá Habana. Al parecer, mi especulación, que no es tan errada, dice que la Fundación Ludwig obligó a Yoo Yeon Kim a cancelar este fenómeno. Empezaron correos para acá, correos para allá. Esto fue en homenaje a lo que sucedió con el evento y lo volvimos a circular. Y nada, hasta ahí quedó la cosa. Y bueno, de alguna manera la Ludwig pudo hacer eso. Nadie conoció el evento de que iba ni nada. Sí quería hablar de esto porque fue un fenómeno un poco complejo para los espacios alternativos. Y sí, circularon muchos correos electrónicos y se hizo una especie de chisme Sí, se volvió cibernético en torno al asunto. como funcionan todas las cosas aquí, fue muchos chismorreos electrónicos y finalmente no ocurrió nada. Este evento es el más personal que he hecho. En cuanto a la historieta, para mí me cultivó visualmente porque fue mi primera manera de acercarme a las artes visuales. Vi con el tiempo cómo en Cuba se fue perdiendo este arte, por lo menos a nivel de impresión, que es donde más subsiste. Y de pronto vi que donde único sobrevivió fue en las artes plásticas. Y no sobrevivió, vamos, que algunos artistas como Saavedra y Chago y eso lo empleaban, pero me quedó un poco aquello de que mi generación, muchos se habían igual criado con esto de la historieta y tenían muchas inquietudes sobre el cómic. Y dije, bueno, es hora de dedicarle una exposición homenaje a lo que es el cómic. En ella traté de reunir a algunos artistas, no todos los que hubiera querido, pero los que conseguí, que emplean el cómic o el lenguaje cómic, ya sea globos, narración, etcétera, para hacer artes visuales. En esto hicimos una pequeña conferencia, logré llevar a Juan Padrón, a Tulio Raggi y a algunas personas que son muy reconocidas aquí por haber trabajado primero y antes que en el cine, en el cómic y en la historieta. Y hablaron de muchas cosas que fueron polémicas porque al final la historieta, a pesar de tener muchísima fuerza a nivel de artistas y tener una calidad increíble durante los años 80, murió y no tuvo todo el apoyo que pudo haber tenido. Fue un debate bueno porque
es una generación que hoy en día no se reconoce por esas características, ¿no? Igual la historieta es un arte olvidado en este país. Y al final de la noche tocó un grupo. El grupo invitado son los que ahora son bastante populares en el medio artístico plástico. Son los Mataflores, que tocan ahora en cualquier inauguración de exposición. Y me interesaba mucho la visualidad caótica y tenían una propuesta que casi nadie observó porque ellos realmente se robaron el show. Y bueno, esto cerraba el ciclo de ese evento. Me gustaría que hablaras un poco sobre los proyectos que tienes. Bueno, ahora mismo tengo pensado 2 proyectos. Esto a veces me suena un poco como cuerda viva. Los próximos discos que vamos a grabar. Tengo uno que estoy tratando de formar desde el año pasado, pero que viene desde hace tiempo, pero es muy complejo para lograr reunir estos artistas. Se llama Veranearte 2010, aún se llama Veranearte 2010, que es tratar de generar como una beca artística de 10 artistas, llevármelos para un campismo popular y generar obras en el campismo popular, a lo más cubano posible, con las condiciones que propone un campismo popular, etc. Lo difícil es seducir a un grupo de artistas interesantes que pueda proponer buenas obras ahí. Me ha costado mucho trabajo y aún no se ha logrado. Es una de las empresas más difíciles que he tenido. Y el otro, que es un proyecto que aún está desarrollándose, es el Soho Circuito, que ese espero que a finales de año sí salga. Yo toco en un grupo de rock que se llama Porno para Ricardo y tengo otro proyecto que se llama La Babosa Azul y quizás también sería interesante el blog El Auditorio Imbécil que tengo. Todos van sobre mi trabajo de composición, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta, hacer canciones. Voy a hablar de los 3 proyectos. Vamos a empezar con Porno para Ricardo. Es un grupo del año 98. Ha pasado por varias etapas. Nosotros empezamos haciendo muchas canciones que tenían que ver con el sexo, o sea, mucha broma sexual y eso. Creo que, amén de que teníamos algunas canciones también de corte social, que nos metíamos con el gobierno y eso, más pum, así, estándares, básicamente andábamos por la otra cuerda. Creo que por esa fecha nosotros nos decíamos a nosotros mismos, vamos a jugar con la cadena, pero no juguemos con el mono. Y así realmente lo hicimos hasta que nos fuimos embullando y cada vez jugamos un poco más con el mono, hasta que el mono jugó con nosotros y bueno, Gorky fue preso en el 2003, con unos cargos de droga que se los inventaron. Estuvo 4 años, o sea, lo condenaron a 4 años de cárcel, estuvo 2 años, cuando salió estábamos muy molestos y empezamos a hacer canciones ya en donde nos metíamos directamente, básicamente con los gobernantes del país, que es a la postre lo que más me gusta. Entonces, claro, vale decir que ellos empezaron porque nos estaban censurando, no nos dejaban tocar en ningún lado. Hasta el momento no teníamos repertorio, si no habíamos tenido tiempo de hacer esas canciones, ¿no? Si hubiéramos tocado, creo que lo que hubiéramos tocado era Marlene y Tatiana, y no sé, las canciones esas del primer disco, porque no teníamos otros. Quién sabe, a lo mejor nos podían haber puesto contentos y hubiéramos retomado aquel tonto lema que teníamos antes, ¿no? Bueno, afortunadamente no fue así, nos censuraron. Teníamos el primer disco del 98, de aquellas canciones, ya saben, las del mono. Ron para las masas cárnicas, nuestro segundo álbum. Luego, en el 2005, cuando el Gorky sale, que empezamos a componer nuestro nuevo repertorio, con nuestra nueva proyección, hicimos un díptico. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros, y otro que se llamaba Soy Porno, Soy Popular. En uno pusimos las canciones más molestas y en otro más las que eran de otro tipo de jodederas, ¿no? Este disco iba a suponer nuestra total y completa expulsión de todo tipo de lugares públicos. La expulsión se produjo antes porque se filtró la maqueta. Hay gente todavía por ahí que tiene la maqueta. Una muchacha fue a mi casa a buscar música, dijo, ay, qué lindo, ¿esto qué cosa es? Una cosa maquetada que se oye súper mal. Y mi hermano se lo dio, ¿no? Poco después nos preguntábamos cómo diablos era que se habían enterado que nosotros habíamos hecho esas canciones. Ahí estaba el comandante, el submarino, todas esas cosas.
Y tiempo después me enteré que era por eso, ¿no? Que la gente por ahí lo teníamos y nosotros no lo sabíamos. Vino toda una época de censura y de conciertos clandestinos. Solía ser bastante estresante hacer un concierto, ¿no? Tenías que buscar una suerte de discoteca vieja abandonada, un cine abandonado por ahí, en donde no se hiciera nunca nada, quitar un poco de polvo y armar, llevar nuestros tarecos para allá y armar el concierto. Vale decir que para poca gente. Nosotros siempre invitábamos a los amigos, eran conciertos entre 60, 100 y pico personas el que más habrán ido. Porque si hacías una promoción, digamos, normal, flyers, teléfono incluso, pues resultaba ser que te suspendían el concierto, ¿no? Muchas veces misteriosamente. Recuerdo un concierto en Matanzas que teníamos que... Ya, el día antes nos llaman y nos dicen, no, que ya no hay concierto. ¿Y por qué? No sé, porque hubo un problema con lo que sea. En Oquín hubo otro problema, con otro no, lo que sea eso, hasta que una funcionaria del Ministerio de Cultura, no, de Cultura, me dijo que Alpidio Alonso estaba mandando a censurarnos. O sea, todos los conciertos, hace una llamada telefónica al lugar, se identificaba, él era el presidente de la Asociación Menos 6 por aquel tiempo, y nos suspendían el concierto, siempre dándonos una justificación, pues el audio, lo que sea. Bueno, Alpidio Alonso se ganó su canción también, ahora los hemos hecho famosos. Bueno, eso fue hasta el 2010. En el 2010 es el otro punto de giro. Vamos a decir, la primera etapa fue hasta que Gorky salió preso. Después vino la etapa donde estábamos censurados y teníamos que hacer aquellos conciertos clandestinos. Y después el último disco. El último disco nosotros lo marcamos como una etapa de giro del grupo también, porque a partir de entonces pudimos hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Que este disco, el álbum Rojo Desteñido, se pudo vender mucho gracias a la promoción que nos dio el gobierno cubano intentando meter a Gorky preso nuevamente. En el 2008 lo han acusado de peligrosidad social predelictiva. Parece que no tenían bien armado el ajiaco con alguna justificación con que meterlo preso, les estaba molestando mucho. Y como metían preso a cualquiera, prácticamente por ese tipo de cosas, lo acusaron de estar haciendo ruido en la casa, lo cual, por cierto, quiero aclarar que era mentira, porque después de la última advertencia dejamos de ensayar en la casa donde solíamos hacerlo. Pero bueno, agarraron eso mismo, que no es más nada, mételo preso así mismo. Bueno, se creó una campaña internacional para librarlo de esa. Los bloggers influyeron mucho. Publicaban, casi todos los bloggers cubanos que había en el extranjero y esas cosas publicaban de eso. Estuvimos saliendo en las primeras planas de los periódicos, o de algunos de los periódicos más importantes del mundo durante esa semana que duró el show ese del enjuiciamiento. ¿Qué pasó? Que finalmente, bueno, a Gorky lo liberan, le cambian la sentencia, lo que le estaba pidiendo el fiscal empieza a cambiar. Bueno, ya no era peligrosidad, ahora era desacato. Desacato hubiera sido 2 años, qué sé yo, peligrosidad podía ser hasta 4. Y luego después ya no era desacato, era desobediencia. Y le pusieron una multa de 600 pesos que pagamos en pequeñas monedas de 5 centavos. Eran unos bultos de monedas así. Parece que producto de la fama que habíamos cogido, decidieron separar al grupo. El Gorky tenía la oportunidad de viajar a México. De hecho, logró viajar a México, logró viajar a Estados Unidos, y logró presentar el disco en conferencias y vendimos todas las copias que hicimos. Bueno, gracias a la venta de las copias del disco, pudimos construir nuestro estudio de grabación, lo cual nos ha dado una libertad tremenda. Ahora podemos grabar los discos, ya no pasa más que nos botan de los estudios a la hora que vamos a cantar. Nosotros, el Rojo Desteñido, lo grabamos en un estudio en donde grabamos la parte instrumental, pero las voces no podíamos grabarlas. Empezó a escuchar las canciones y nos botó de ahí. Bueno, pero ahora ya tenemos local de ensayo y hemos tenido la oportunidad con el estudio de grabación de grabar discos a otras personas que o bien estaban censurados o bien simplemente no tenían los recursos económicos para grabar un disco. Tenemos, y que además podemos hacérselo con una calidad muy buena. Hasta ahora, en casi un año que llevamos de estudio de grabación, hemos grabado a por lo menos 10 grupos, más las cosas de nosotros que hacemos constantemente.
Bueno, esa es brevemente la historia de Porno para Ricardo hasta ahora. Nuestro primer concierto internacional lo acaba de hacer Gorky, porque a nosotros nos dieron el permiso de salida en la República Checa. Fue un concierto donde había mucha gente. O sea, me quedé impresionado con la cantidad de público que había en ese festival, escuchando el grupo, ¿no? Gorky tocó acompañado de un grupo checo, que le hizo la pala ahí para que pudiera cantar. Me escribe un correo y me dice, oye, esta gente toca mejor que nosotros. No, qué bueno. Bueno, regresa en agosto y seguiremos entonces trabajando por acá. La Babosa Azul es mi proyecto unipersonal. Yo siempre digo, o sea, es un grupo cuyas grabaciones, cuya música es bastante ecléptica, porque los discos son muy diferentes. Hicimos un primer disco que era como fusión de la trova con el rock, con el jazz, vamos a decir algo así. No sé, incluso las canciones también eran media diferentes una de otra. El segundo disco era un disco acústico de versiones de canciones polacas de un polaco que se llamaba Jacek Kaczmarski y un ruso que se llamaba Vladimir Vysotsky, que en su tiempo hicieron música, canciones contestatarias cuando el régimen de Stalin y luego después los gobiernos soviéticos vinieron después y cuando el comunismo en Polonia. Eso suena... Eso yo no sé cómo suena. Eso suena así. Es un poco de música polaca, rusa, mezclada con un poco de música cubana ahí y es acústico. Entonces, este disco nuevo que estamos haciendo ahora es casi de música cubana. Prácticamente a alguno le puede sonar eso como salsa o fusión con algo así, que es un disco que estaremos terminando próximamente. Este proyecto, estas cosas de La Voz Azul, todas las canciones son mías. Yo siempre digo que las canciones de Porno para Ricardo las hago en 10 minutos. Y las canciones de La Voz Azul me puedo meter unos días haciéndolas, porque como que busco que sean más espontáneas lo que hago en Porno para Ricardo y más rabioso, ¿no? Y La Voz Azul como que me vuelvo más delicadita. Hemos dado pocos conciertos porque es un grupo que, si miran los videos de los conciertos que hemos hecho, los músicos nunca se repiten. En el primer concierto, que fue en la Casona de Línea hace muchos años, yo no me acuerdo ni quiénes eran. Después el otro concierto, que ya era cuando el disco de Idioteces Urbanas, que fue el primero. Los nombres de los discos son Idioteces Urbanas, cuando amanezca el día, y este último se llamará No Digas Nada. Eran otros músicos y así. Cada vez que hago un concierto, porque los conciertos los hago cuando termino un disco, hago un concierto y se acabó. No hay Babosa Azul hasta el próximo disco. Cambian los músicos. Ese es mi proyecto unipersonal, ya sé. O sea, ahí yo hago todos los arreglos, muchas veces toco varios de los instrumentos, hago la producción de los conciertos, lo hago casi todo. Solo necesito un poco de gente para tocar. El otro proyecto del que me gustaría hablarles es, el Auditorio Imbécil. Es simplemente un blog que yo hago para poner canciones cortas. O sea, es como decir a través de las canciones, porque a mí me gusta mucho el tema de cantar, a mí me gusta mucho cantar, y más bien el componer. Entonces yo dije, puedo hacer un blog en donde yo, cada vez que me dé por hacer alguna tontería mía una canción de 10 segundos esa que yo hago, lo pongo ahí y punto. Pero ya me di cuenta que eso podía expresarme a través de ese blog, muy bien, porque ya después podía hacer un poco de escenografía y montar un poco y poner a la gente a bailar y hacer algún tipo de coreografía y esas cosas. Y realmente me gustó mucho. Dejé de hacerlo hace 4 meses que tuve que ponerme seriamente para la grabación del disco, pero pienso empezar otra vez a poner. Ya tengo ahí, voy sacando en DVD cada vez que puedo, la primera temporada del Auditorio Imbécil. Estoy terminando la segunda temporada del Auditorio Imbécil. Y en cuanto tenga una conexión a internet que me permita subir videos otra vez, seguiré con el asunto del blog. Básicamente esos son los proyectos en los que estoy. También tengo uno ahora que tiene que ver con el estudio de grabación, que se llama La Paja Record, por cierto, que es un DVD de recopilatorio de la música punk cubana. Estamos hablando de filmar conciertos en vivo y grabarlo de manera que pueda editarlo después y que queden con buena calidad, un producto como comercial. No hay mucha documentación del punk cubano. El punk cubano pasó así. Los grupos de los años de finales de los 80 y principios de los 90 no tienen ni grabaciones. O sea, grupos como Rotura, Detenido, VIH, esos grupos que fueron populares en esa época
No, nada, eso no se grabó, ni se filmó, ni nada, eso no existe. No hay nada de eso. Afortunadamente no se han muerto todas las personas que estaban en esos grupos, porque, o emigrado, todavía quedan unos cuantos aquí que todavía recordaban las canciones y las estamos montando otra vez para volverlas a grabar y por lo menos recuperar algo de eso. Además, los grupos punk que hay en Cuba ahora andaban por ese camino también, muy pocas grabaciones. Adictos, Limaya, Arrabio, todos los grupos del centro, que es donde el movimiento punk es más fuerte, prácticamente no tenían grabaciones y si las tenían eran muy malas. Entonces vamos a dejar constancia gráfica en imagen y sonido de estos grupos con estos DVD. El proyecto se llama Desorden en el Sótano, volumen 1, 2 y 3. Ya tenemos grabados los 2 primeros conciertos y nos falta el tercero. Este es el último trabajito que he estado haciendo entonces en los últimos tiempos. Buenas, mi nombre es Raúl Flores, escritor. Empecé a escribir, a sacar libros en 2000. Tengo hasta ahora 6 libros de cuentos y 2 novelas. Y entonces en el 2005 empecé el proyecto, la revista independiente alternativa sobre literatura, 33 un tercio. Me ayudaron en ella, Elena Victoria Molina, que está aquí, y José Enrique Laje, fuimos los que empezamos ese proyecto. Nosotros teníamos una peña en Cuba que se llamaba Espacio Polaroid. Estuvimos con la HS haciendo allá de la peña, hasta que la HS se retiró como el apoyo, algunas lecturas que se hacían que ellos consideraban incómodas, entonces como que ese día no aparecía el audio, no aparecían las cosas, y entonces decidimos cortar la peña. Después de la peña, como que nos quedamos sin nada que hacer y decidimos empezar a hacer un proyecto nuevo, en este caso una revista digital, porque la internet había más acceso a correo electrónico ya en 2004, 2005, algo que casi era impensable a finales de los 90 o principios del 2000. Y pasar a esa revista, a ese proyecto, los mismos preceptos más o menos que teníamos en el espacio Polaroid que antes teníamos. El precedente que teníamos nosotros, que como revista digital, era la revista que ya no se hace, Cacharro, la que hacía José Alberto Aguiar con Isabel y Orlando y eso. Y entonces, a partir de ahí, qué cantidad de cuartillas debía tener una revista digital para que fuera para que estuviera buena. Cogí a Cacharro como modelo de una revista digital buena y respetable, lo cual creo que todavía sigue siendo, a pesar de que nada más quedaron a 7 o 8 números. Entonces empezamos el proyecto 33 y un tercio. 33 y un tercio, mucha gente me lo ha preguntado, es la velocidad a la que giran los discos de placa que ya no se oyen, para jugar con la cosa esta de la música, también las películas. ¿Por qué no se infiltra eso la literatura? La literatura no la veo como un castillo encerrado, una isla encerrada en sí misma, sino como algo con que tiene acceso también a otras artes como la plástica, la música, las películas. Y entonces traté de jugar con eso, ¿no? A buscar una literatura que fuera divertida, una literatura en minúsculas, no el concepto literario con mayúsculas que se tiene en este país institucional, sino buscar las múltiples literaturas que había dentro de esa gran literatura, las que no tenían cabida en eso, lo que podía ser como el mal arte, la literatura mal escrita, entre comillas, la kitsch, la comercial, y intercalarlo dentro de esa revista con imágenes, gráficas, con fotografías, ya sean fotografías de aquí, de fotógrafos cubanos, fotógrafos de afuera, casi nunca damos el crédito a los fotógrafos de afuera porque muchas veces ni siquiera sabía quién eran. Y entonces, publicamos a muchos autores como que desconocidos hasta ahora en este país. Siguen siendo desconocidos, pero por lo menos nosotros publicamos algunos cuentos, algunos fragmentos de novelas de ellos, como Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Pelea, como Jonathan Lethem, Roberto Bolaño, unos cuantos, César Aira, Rodrigo Fresán. Y entonces tratamos también de romper el concepto de revista como se tiene establecido en este país. La revista, por ejemplo, no tenía periodicidad. Lo único que tenía era el nombre de la revista, que casi siempre era distinto. Era como 33 un tercio, era el grupo, que éramos nosotros, y cada revista tenía un nombre distinto, como si fuera un disco, un LP del mismo intérprete. Empezamos con el primero, que era homónimo, después el segundo, que se llamaba El Laberinto. Después hicimos un número doble, pero a la vez también rompimos el concepto de número doble de la revista aquí en Cuba. Creo que tratamos de romper con eso, que el concepto doble aquí es
una revista más grande con el doble de páginas. Aquí no hicimos el mismo número de páginas, pero picamos la revista en dos cada una, y cada revista era independiente, con doble portada y doble nombre. Después jugamos con Cacharro, hicimos un número como homenaje a Cacharro, firma Cacharros, que lo hicimos con José Alberto Aguirre también colaborando, y con Lizzy. Y así seguimos. Fue el sexto, después el séptimo empezamos a jugar con el glam. Hicimos una sesión de fotografía donde estaba Elena y donde estaba Ayler también ayudando con el maquillaje. Jugamos con la imagen glam, y hicimos después también el otro número, y así hasta llegar a 14 números de esta revista. Jojito Laje se fue en el quinto número para hacer Revolution Evening Post junto con América Echevarría y Orlando Luis Pardo. Después lo seguí haciendo con Lizzy, un par de números más, Ocupas y B. Y después Lizzy empezó a hacer Desliz, y yo seguí entonces haciéndolo con Daniel Díaz Mantilla, y más o menos eso fue lo que puedo decir ahora del proyecto. ¿Y lo sigues haciendo, la revista? Ahora está congelado porque, bueno, no sé, la internet también ha cambiado, habría que cambiar también el formato de la revista. Dice Elena que ya el correo electrónico como que no se ve, la gente revisa Facebook, habría que buscar otros soportes, y entonces estoy replanteando también el formato para que sea algo fresco y entretenido. También estos autores que presentamos en estos números me parece que es de la duda de los 90, del 2000. Estamos en el 2011, ya no tiene sentido presentar algo que es el 90 o principios del 2000 como si fuera algo nuevo, lo más novedoso, cuando lo más novedoso a lo mejor se está haciendo ahora y no tenemos acceso a ello por múltiples razones, ¿no? No quiero tampoco hacer una estafa, decir que esto es lo más así cuando es algo 10 años de atraso. Por cada número de la revista nosotros tratábamos de hacer una presentación en un lugar público, haciendo lecturas, combinándolo con videos. Hicimos un par de videos también para ver esas presentaciones. Elena Molina se encargó de hacer los videos. Hasta llegar al séptimo número, que creo que fue Ocupas, que íbamos a hacer una presentación en la Casa de la Poesía. Se suspendió. La presentación la suspendieron porque nos pidieron que teníamos que registrar las revistas en el registro de publicaciones periódicas. Nosotros decidimos que no íbamos a registrar las revistas y por lo tanto se nos negó el espacio oficial desde entonces. Yo recibí aquella llamada, me acuerdo del funcionario dijo que todas las revistas tenían que estar bajo un mismo frente, porque las que no estaban en ese frente como que estaban apoyando al enemigo o algo así. En otras palabras, fue más o menos eso lo que dijo, ¿no? Y entonces que la revista no podía seguirla haciendo sin SBN como resultado de eso. Entonces al mes siguiente saqué el otro número, que faltaban como 3 meses para que saliera, pero lo apresuré. Respuesta a eso, un número más ácido. Resultó que fue casi que el último o penúltimo, pero bueno, por lo menos lo saqué. Y lo que sí no hemos hecho más presentaciones, queremos ver si hacemos alguna en estos días, en este año. Me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes en su campo, me diera una breve panorámica de lo que consideran es el arte actual en Cuba y el trabajo que han estado haciendo, que está muy vinculado con lo que otros autores hacen, ¿no? Mira, yo realmente con el panorama este de la farándula y estar arriba de la farándula siempre he tenido como que alergia con respecto al arte plástico, ¿no? De pronto todos mis amigos están en absolutamente todas las exposiciones que se hacen y yo casi es absurdo, ¿no? De pronto yo hago curadurías y esto, pero me parece que es casi caníbal estar arriba de todas las exposiciones para hacer otras exposiciones. Ahorita, como estaba mencionando él, que hace falta otros campos para nutrirse, para hacer cosas nuevas en el campo de uno, ¿no? Y yo me he desligado un poco de esto porque me dejó de interesar, y de hecho por eso es que hago cosas, no porque crea que son mejores, sino simplemente porque me parece que deben haber otras. Hubo un momento en que yo entraba a las galerías y veía las obras en, qué sé yo, la exposición entera en alrededor de 8 minutos. Y el otro día hablando con un artista de cierta relevancia aquí decía, bueno, ¿en qué tiempo consumimos una obra? En 30 segundos. Y yo decía, bueno, espérate, no hay que ser tan prosaico, ¿no? Observar una obra. Y ha llegado un poco a eso, ¿no? De pronto el arte en general es eso, ahora mismo, consumir muy rápido. La obra de Mengano, de Ciclano, una documenta te la echa facilito. Y creo que podemos explotar un poco más eso y no se está haciendo. La Bienal me dejó de interesar la Trienal, ¿no? Ahora mismo es una Trienal. Me dejó de interesar hace rato porque se ha convertido casi en una pasarela o atributos tecnológicos de que pueda meter más pacotilla la mete o no sé, yo de verdad
Me gustaba mucho lo que hacía Aglutinador, me parecía extremadamente espontáneo. Ahora no tiene tanta actividad, pero lo que se encontraba ahí era increíble, de verdad era muy fabuloso. Fue una de las motivaciones que tuve para empezar el Soho. Y creo que ahí no es que sean ni escogidos ni nada, pero hay mucho desenfado. Y me parece que el arte cubano de más popularidad carece del desenfado necesario para... Entonces no te puedo augurar nada porque no sé a qué viene, pero estamos tratando muchos artistas de alcanzar un mercado, estamos ripiándonos entre nosotros para alcanzar un mercado, vender un cuadrito, venderle al extranjero, y se está pensando poco de verdad en lo que es la parte cultural. ¿Cuáles son tus propuestas en Soho? Yo cuando pienso en Soho pienso mucho en un ejercicio de lenguaje. No, me propongo alguna paradoja o algo que me sea... Y a partir de ahí empiezo a generar y empiezo a que los artistas jueguen un poco con eso, ¿no? A polemizar, tanto a la hora de realizar el arte como a la hora de pensarlo, de tratar de que se salgan un poco... yo creo que los artistas, sobre todo en Cuba, empiezan a manifestarse de una forma, a hacer arte de una manera, y en cuanto dan con una fórmula, se congelan. Se quedan ahí, encontrar la fórmula del éxito y se acabó. Y yo veo muchos artistas de muchísimos otros países que, a pesar de alcanzar éxito, de alcanzar muchas cosas, siguen constantemente cambiando. Y aquí en Cuba tenemos una tendencia a la repetición, al momento en que llegamos a esa curva de arriba, nos quedamos ahí. Y no, aunque tengamos que caernos, y después subimos a una nueva, mejor. Pero no, aquí nos quedamos así. Hemos favorecido mucho la vanguardia de los 70. Se ha congelado el arte más popular hoy por hoy, el más reconocido, es la representación de la generación de los 70. Roberto Favelo, Zaida del Río, Montoto, etc. Y me parece que la generación de los 80 ha sido completamente vetada. Salió en un libro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba esa publicación, pero es la única publicación que habla sobre esta generación. Entonces, todavía padecemos eso. Después llegó la generación de los 90, que es la generación del mercado por excelencia, Tania Bruguera, Los Carpinteros, René Francisco, etc. Y que igual el pueblo no conoce. Este año le dieron el premio de plástica nacional a René Francisco, y le puedo preguntar a 20 personas por ahí por la calle que no tienen ni idea quién es René Francisco. Es decir, Fernando Pérez todo el mundo sabe quién es, y que le den un premio nacional está claro, pero de pronto René Francisco no tiene una relevancia popular. No lo critico a él, critico a los medios que no se preocupan por hablar un poco más de esto. Entonces me parece que hay desligue entre el conocimiento de lo que se hace en la plástica popularmente y que hay mucha lucha por el mercado. Nada más interesa que gente como René Francisco, Rocío García, etcétera, los conozcan un grupo específico de personas, pero lo que tiene que conocer el pueblo realmente son más los que imprimimos en vasijas y en ¿cómo se llama? En cortinas de baño, etcétera, que son los favelos, etcétera. Y se crea se desvincula por completo. No es que ahora empecemos a imprimir el René Francisco en cortina de baño, por Dios. No es una manera inteligente de aproximar el arte al pueblo. Pero de verdad hay un divorcio. Hay que buscar vías, quizás, Sí, ¿no? sí, aproximarlo, porque aunque sea estas generaciones, no se desconoce por completo. Yo particularmente me he vuelto cada vez un poco más recalcitrante. Digamos, ya yo cada vez que voy a ver algo que tenga letra, como no tengo una beta contestataria, yo no sé qué me pasa, yo no puedo entrar, ¿entiendes? Yo como Martín, ¿entiendes? Entonces, como que me enfocaba en eso, ya yo tengo un compromiso con mi causa, yo promociono, le grabo discos, le hago conciertos a músicos que tengan esa arista. Bien, he llegado a descubrir, gracias también al tema este del estudio y eso, un montón de personas que yo no conocía. O sea, todo el movimiento PUM del centro del país, un montón de gente aquí, no vamos a decir un montón, pero varias gente aquí en la capital, que decir varios ya es bastante, que yo no sabía ni que existían, ¿no? Y que fueron llegando a mí, así, fueron cayendo así del cielo. Yo estoy enfocado en
en que estas personas puedan tener su obra grabada en el formato que lo vaya a grabar, ya puede ser en imagen, música de imagen o música nada más, que tenga por lo menos el soporte de algo comercializable, lo cual no quiere decir que lo vayan a comercializar. El mercado musical está muy, muy difícil, pero yo sí me siento entusiasta y optimista. Más bien, me siento optimista por el entusiasmo que yo veo en estas personas, en estos grupos. Que te digo, los conozco desde hace poco. Yo pienso que esa escena que solo puede ser underground va a seguir creciendo, porque he visto el entusiasmo incluso de la gente que lo sigue, de los seguidores, y gente que quiere hacerte un grupo y no sé qué, y a cada ratico sale otro grupito de esto, que a veces desaparecen, está bien, como todos, ¿no? Pero existen y hay una especie de algo que se quiere convertir en un movimiento. Desde el punto de vista institucional, bueno, vivimos en un país en donde el amigo que me decía, no, aquí no hay mercado musical, no hay industria musical. Yo creo que tampoco hay industria de la plástica aquí, yo no sé, bueno, no sé. Los artistas yo creo que lo que venden se lo venden o a extranjeros que vienen a comprar o lo venden en el extranjero. No creo que ningún cubano ande por ahí comprándole un cuadro a Cacho. Cuando el museo compra una obra cada... Ya. Qué sé yo qué tiempo. O sea, que aquí no es que no haya una industria musical, es que no hay una industria del arte. En Cuba no existe una industria del arte y en el caso de la música, bueno, pasa eso. Me gustaría que hablaras un poco de esos grupos, ¿no? ¿Qué ves que se está haciendo? ¿Qué consideras interesante? ¿Qué nos puedes recomendar? Sí. Bueno, como decía antes, en cuanto a mi recalcitrancia adquirida en este asunto, veo que son grupos que tienen una arista muy contestataria en sus letras, que cantan en español, Dios, gracias. Como había grupos cantando aquí en inglés, que no entendía nada. ¿Para cómo cantaban en inglés? No quiero ofender al género, pero es que no entiendo nada de lo que cantan. Uno, porque no sé si lo dicen bien, y otro, porque no sé la forma en que hablan. Entonces, por suerte me he encontrado con un montón de gente que canta en español, que cantan cosas de la realidad cotidiana. Yo no soy un gran defensor del realismo, pero sí sé que hay coyunturas en donde el realismo es importante, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, en donde el acceso a la información es tan difícil. Ya no te puedes informar por la prensa, no te puedes informar por la televisión. Bueno, a lo mejor te puedas informar por las canciones o algo así. O por lo menos se pueda transmitir una idea. El arte, por lo menos la música, como lo veo yo, probablemente la plástica también, es como el feedback del micrófono. O sea, te amplifica lo que ya tú pensabas. Y al amplificártelo te lo reafirma. Y al reafirmarlo lo vuelve a proyectar. Entonces cuando tú vienes a ver esa cosa empieza a crecer. En ese sentido yo soy optimista. O sea, yo, aparte que quiero ser optimista, porque el día que me ponga pesimista me voy del país, ¿no? Y yo no quiero irme. Yo de momento quiero quedarme, y lo que me mantiene aquí es el optimismo que yo tengo. Yo sí pienso que el movimiento, vamos a llamarle así, el movimiento, voy a solamente decir movimiento de rock cubano, está loco por crecer. En particular, este del que yo estoy hablando, el underground, el que no tiene posibilidades, el que casi no toca en ningún lugar estatal, el que no tiene acceso a la radio, el que no tiene acceso a la televisión. Esto yo creo que va a crecer y en ese sentido, vuelvo y repito, soy optimista. ¿Grupos que nos recomiendes? Bueno, a ver... grupos que sean poco conocidos. Por ejemplo, aquí en La Habana, yo no sé si alguien conoce aquí un grupo que se llama Cocosolo Social Club. Entonces es lo máximo, es lo mejor que hay. Puedo mencionarte, mira, Limaya, Arrabio, esta gente son del centro del país, donde hay un movimiento muy fuerte. Adictos. Además hay mucha camaradería entre ellos. O sea, los tipos se ayudan, se invitan a conciertos, hacen un concierto. Estamos hablando de pequeños lugares. Hacen un concierto por aquí y por allá y los tipos van y el otro viene para acá y son amigos además, ¿no? Había uno que se llamaba Escoria. Mira, Escoria se fue de este mundo. A William Fabián lo mataron en una bronca callejera, le dieron una puñalada y se murió. Ese es uno de los grupos súper famosos por lo menos en Santa Clara y dentro de la escena de punk en el país entero lo conocían. Y se fueron sin grabaciones. Creo que tienen un concierto en vivo ahí mal grabado, que no hay quien se lo meta de lo mal que suena aquello. Muchos de esta gente están montando las canciones de Escoria y se están regrabando. Ahora
O sea que finalmente tendremos escoria, vaya, no van a pasar 30 años y se van a olvidar sus canciones, afortunadamente gracias a la técnica, al estudio y esas cosas vamos a poder tener a William Fabián. Vamos a poder tener las canciones de escoria, no se van a perder, van a quedar registradas. Bueno, aquí en Cuba la literatura contemporánea, la joven, son cosas que están dictadas, muchas de ellas dictadas por las instituciones, así que me parece que tal vez no esté tan bien mientras la institución tenga la cosa esta de hacer tiradas de 500 ejemplares o 1000 ejemplares en la Rizo, y si el libro se vende bien y si no se vende, bueno, también, no es su responsabilidad. Publican no sé cuántos libros por mes, los libros los ponen en librerías, entonces ahí tú no sabes qué cosa es buena, qué cosa es mala, y si algo se vende, nunca se reedita, aunque haya sido un bestseller y se haya vendido en 3 días, y si algo no se vende, igual se publica. Sobre la literatura hay mucha gente haciendo cosas buenas, pero a la vez volvemos a las editoriales, entonces no se publican cosas de lo que se está haciendo afuera. Hay un atraso literario de al menos 50 o 60 años, porque las cosas que se publican aquí extranjeras son del siglo XIX, del XVIII, principios del siglo XX. No se sabe, en literatura no se sabe bien qué se está haciendo ciertamente, y como único se puede enterar uno es prestándose libros que vienen de afuera, ¿no? Entonces hay como un círculo de lectura en el cual uno hace cola por un libro y se lo lee, y por eso tú más o menos sabes qué se está haciendo, para no descubrir el lago tibio. A lo mejor tú haces algo aquí que para ti es algo súper novedoso, y cuando vienes a ver, alguien más lo descubrió y es súper conocido en todo el mundo y tú nunca te has enterado. En provincias es un poco más difícil, porque no llegan tantos libros, entonces hay mucha gente intentando hacer cosas buenas, pero están todas esas trabas como que institucionales. También podría hablar del Centro Nelio Jorge Cardoso, donde es como un taller donde se imparten clases de escritura y tienen como una matrícula de 60 al año, entonces como hacer 60 escritores al año, no sé, más o menos como una especie de panadería, ¿no? Donde se hacen, en vez de hacerse panes, se hacen escritores. Está bien porque te dan técnicas y todo eso, pero a la vez te implantan para hacer cuentos como que las técnicas que usan los profesores. Es como el molde para todos los escritores. Y en concurso, la forma de publicar más bien fácil que creo que hay aquí en Cuba es por concurso, ¿no? Tú mandas un concurso y al año siguiente sale el libro publicado. Pero los concursos, los jurados muchas veces son ya gente ya establecida, las vacas sagradas, que también tienen una forma de leer ya más vieja. Entonces los concursos para gente joven, los mismos concursos que pone la Asociación Hermanos Saiz, que supuestamente para gente joven, después te ponen en el jurado a César López, a esa gente que ya tienen 50, 60 años, Nancy Morejón, que no, me parece a mí que no leen literatura joven, no saben, y entonces premian literatura supuestamente joven, pero que lo escribe un joven que lo mismo puede haber hecho un tipo de 50 o 60 años, que es literatura ya como que, no sé, no te dice nada, plana. Y eso no ayuda mucho al desarrollo literario. Entonces, lo que se promociona aquí, lo que decía, las cortinas de baño, lo que se promociona aquí en las ferias de libros son los premios nacionales, que son los considerados seguros, lo que se promociona en televisión, como la literatura, lo que se promociona en los periódicos. Y cuando la gente va a la feria del libro, que va a buscar a leer esos mismos premios nacionales o esos mismos tipos ya como que, no sé, Daniel Chavarría, cosas que normalmente no son tan buenas, ¿no? Pero es lo que se promociona aquí. Entonces, la gente joven no se promociona porque, bueno, vamos a ver qué pasa con ellos, con el paso del tiempo, a ver si siempre son como que jóvenes promesas. Entonces, esas jóvenes promesas se van haciendo viejas y no pasa nada con ellos. Mientras los viejos sigan teniendo el mercado copado, no va a pasar nada con los jóvenes, no hay espacios, por lo menos los que realmente importan, los que realmente le llega a la gente. Aunque aquí la gente no lee mucho tampoco. La gente, me parece, mucha gente va a las ferias del libro, a comprar libros porque está de moda, porque es la época del año en que hay que comprar libros, y después esos mismos libros que hicieron cola en la feria para comprar, colas kilométricas, están en las librerías pudriéndose y nadie va a comprarlos. Los compran en la feria, los ponen en la casa de adorno y más nunca hasta la feria del libro siguiente compran otros libros. Y entonces los libros que compran son esos mismos premios nacionales, o gente vieja, o gente que publicó las mismas editoriales esas que publican 20, 30 libros al año sin importarles la calidad, y empiezan a leérselo y dicen, esto está en candela, la literatura cubana está muy mala, teniendo como base esos libros, los ponen ahí y más nunca quieren saber nada de literatura. No sé, eso es lo que te puedo decir.
¿Y qué nos recomiendas? Bueno, autores cubanos aquí en La Habana está Michelle Encinosa, está Orlando Luis Pardo, está Jorge Enrique Laje, América Echevarría, Yotan Camaguer, y en provincias casi siempre hay uno o dos que son, por lo menos para mí, según mi criterio, que son también buenos. Aníbal Negrín está en Santa Clara, Oscar Cruz en Santiago, no sé, Carlos Esquivel, pero bueno, no sé, te podría mencionar muchos, así que es mejor no ponerme a mencionar. Pero si va alguien a la librería, los puede conseguir a estos autores. Bueno, depende, porque los libros de ellos pueden agotarse al año siguiente y después más nunca se reeditan. ¿Y entonces dónde los consigue? Por préstamo. La pregunta es para los tres, pero principalmente dirigida a Raúl, que bueno, no lo conozco. ¿Qué error consideran ustedes que es el más grande entre los jóvenes creadores aquí? O sea, ¿qué es el error que más se comete? ¿Cuál error desde el punto de vista a la hora de enfrentarse a cómo presentar sus obras a los escritores noveles, cómo presentar las grabaciones en los nuevos músicos, cómo insertarse dentro del mundo del arte? ¿Cuáles son cuál es el error principal en tu caso de los escritores? Pues la pregunta va más dirigida a ti. Daniel Cruces. Haría falta algo así como un sindicato de autores independientes o algo así, vale, por decirlo de alguna manera. El problema es que pasa un problema con alguien. Se podrían hacer muchas cosas si hubiera un poco de colaboración, que la hay, pero es muy tenue. Digamos, vamos a hablar en el caso específico de cuando hay problemas. Cuando hay problemas, entonces sucede que nos lamentamos por los problemas que tienen otros, pero realmente casi nunca hacemos nada, ¿no? Entonces, qué bueno sería que hubiera respuestas cuando hay problemas. Cuando estoy hablando de problemas con las autoridades, que son generalmente los problemas más pesados, ¿no? Los más graves. Festival Poesía Sin Fin que se suspendió, concierto de fulano que se suspendió, a alguien que lo arrestaron o lo que sea. Que como que no hay una respuesta ya para eso, ¿entiendes? Debería haber una respuesta ya, siempre. Pero además la gente debería sentir que tienen que responder a eso. Que no va a haber arbitrariedad de cualquier tipo sin que haya una respuesta, porque si no van a seguir las arbitrariedades constantemente. No estoy yo queriendo decir que eso va a dejar de pasar. No va a dejar de pasar, pero se lo van a sentir más. Y dejará de pasar en tanto se lo sientan bien sentido. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros mismos cuidarnos a nosotros mismos. Debemos sentir, o yo pienso que debemos sentir, que lo que le pasa al otro, por lo menos el gremio de los artistas, porque ahora ya no me voy a ir más allá, vamos al gremio de los artistas por lo menos, porque generalmente en la universidad, por lo menos en mi facultad, le pasaba algo a alguien y los que se sentían eso eran la gente ahí, los cercanos ahí, los del gremio. No sé, parece que tenemos cosas con nuestro gremio, ¿no? Entonces, la gente del gremio deberíamos ser más solidarios unos con los otros, ¿eh? Ahora mismo el festival de Rotilla se ha suspendido, ¿eh? Básicamente como que fue secuestrado por el Ministerio de Cultura, el festival que siempre había sido organizado por la gente de Matraque y eso. Y al parecer habrá esta vez algunas respuestas por la gente que eran usuales ahí. Era el único festival grande de música alternativa que existía aquí en Cuba. No había que alguien me diga otro, ¿no? O sea, eso era increíble, ¿no? Y ahí está, y espero que haya una respuesta a eso. De hecho, tengo personas en el estudio grabando canciones al respecto de eso que está pasando. Pues sería bueno que eso pasara a menudo. Si eso pasara cada vez que pasa algo así, yo estoy seguro que las autoridades cubanas iban a tener más medidas a la hora de reprimir. ¿Entiendes? Si iba a haber un escándalo cada vez que tú le cerrabas la cuadra a alguien para que no saliera a su casa, vamos a poner un ejemplo hipotético. Como suele pasar en el centro del país, que te cierran la cuadra y tú estás preso en tu casa así, normalmente. Iban a dejar de hacerlo, o por lo menos iban a hacerlo de otra manera. Y de hecho, yo creo que ha pasado con esto con las brechas que han habido en la prensa, con el despertar, vamos a decir, incipiente, pero que existe de los artistas cubanos. Yo veo que desde el 2000 el arte se ha vuelto más crítica, yo veo que el arte se ha vuelto más contestataria, yo veo que el nivel de represión ha bajado, o por lo menos se ha modificado. No que ha bajado, pero sí ha modificado. Que alguien me cuente que lo cogieron en la calle y le entraron a patadas, como solía pasar en los años 70, como solía pasar en los años 60, ¿no? Por lo menos en Ciudad de La Habana, artistas, estoy hablando, ¿no? Con los disidentes lamentablemente pasa todavía, pero con los artistas, no sé si algún caso eso se ha dado, si eso ha sido muy poco.
Ha sido muy poco. Y eso se ha ganado. No es que ellos hayan cambiado, porque el gobierno cubano no ha cambiado, las autoridades cubanas no han cambiado, siguen siendo los mismos viejos de siempre, ¿no? O sea, su mentalidad sigue siendo igual de represiva. Lo que ha cambiado, ¿qué cosa es? Lo que ha cambiado son las circunstancias. Lo que ha cambiado es que nosotros hemos cambiado, aunque no lo queramos aceptar, y constantemente estamos diciendo que nosotros no podemos, que nosotros no hacemos nada, que esto, que si somos muy carneros, no sé qué, en las más despectivas formas. No es así, no es así. Somos diferentes, nosotros hemos cambiado y nosotros nos hemos ganado las aperturas, las pequeñas aperturas o digamos, las pequeñas modificaciones que han habido en el asunto este de la represión y eso, las hemos ganado nosotros mismos. En los artistas plásticos voy a recalcar con respecto a tratar de alcanzar un mercado. El plástico ahora mismo lo que trata de inmediato es de colarse en alguno de los medios básicos, ya sea la feria, ya sea un mercado de arte más conceptual, más avant-garde, o un mercado más tradicional, más sobre paisaje y pintura más de oficio. Hay que ver hasta dónde realmente le interesa a este individuo, a esta persona, de verdad generar arte, generar cultura, o simplemente involucrarse y colarse. Si él lo que le interesa es la cultura, de verdad tiene que alejarse lo más posible del mercado. Ya el mercado le tocará en algún momento y ya si tiene que venderle el alma al diablo lo hará. Pero si lo que le interesa es la cultura, es separarse de inmediato de cualquier organismo que le intente privar de su creatividad. En este caso, el mayor de los males es el mercado, porque inevitablemente vas a estar tratando de prostituir tu visualidad, tu imaginería, tu creatividad en torno al dinero. Bueno, responder en pocas palabras, me parece que el error es la desinformación, pero bueno, también eso es culpa de las mismas instituciones que promueven, por ejemplo, los concursos. Los jóvenes no saben bien a dónde mandar sus obras porque no hay información sobre concursos y cuando salen con el atraso que hay en las publicaciones aquí, con las revistas donde salen las convocatorias, casi siempre esos concursos están ya al punto de cerrar o ya cerraron, ya son caducas las convocatorias. Entonces no hay información sobre los concursos que pueden haber, sobre donde tú puedes mandar tu libro, no hay información sobre las revistas donde tú puedes publicar o qué piden, no tienen convocatoria abierta. Y entonces la gente, los jóvenes, los que están empezando, a veces no son jóvenes, ¿no? Pero bueno, tienen su obra ahí, no saben qué hacer con ella, ¿no? No saben a dónde mandarla, no saben cómo publicar o cómo empezar o cómo seguir adelante. Es la desinformación, me parece, en este caso. Elena Molina. Yo quería hacer una pregunta acerca del público, porque hasta ahora hemos estado hablando de los artistas y de la producción artística, pero la obra, o bueno, las razones por las que ustedes están aquí es porque llevan esa producción artística hacia el público o hacia un público. Y no sé tanto en la música, pero por lo menos sí conozco que en las artes plásticas y en literatura hay una brecha importante, hay una brecha entre los mismos artistas, los mismos escritores de provincia a La Habana, lo hemos constatado que hay una brecha muy grande y del público ya ahí sí es como que un abismo, ¿no? ¿Cómo llegar al público? ¿A qué público quisiéramos llegar o creemos que se debe llegar? O sea, público súper amplio, la ama de casa que supuestamente no lee, o no, un público más cerrado, más elite. Y estrategias que puedan hacer los mismos artistas, por supuesto, pero estrategias también que quizás puedan hacer personas como ustedes que tienen proyectos que reúnen artistas y que promocionan. Una de las iniciativas principales era un poco, de pronto, tú te enterabas por un lado que lo que había era un concierto, por otro lado te enterabas que había una exposición y por otro lado hay tremenda perra fiesta en Nuevo Vedado. Y eso era una manera de seducir al público, ¿no? Simplemente no es despistarlo, pero ofrecerle un poco más. A mí no me costaba nada involucrar a Lara El Ciro para que tocara la voz azul. Bueno, sí, era transporte y una pila de jodedera, ¿no? Pero, vamos, es un poco más de esfuerzo para que la gente tenga qué hacer. De verdad, la gente de pronto lo que no tienes que hacer, y si de pronto le involucras en medio del concierto artes plásticas, ya lo estás seduciendo de otra manera. Y si es una fiesta con DJ y no sé qué, pero también hay arte plástico detrás, eso me interesaba. No me interesa de pronto ofrecerle nada más artes plásticas. Me parece que es una experiencia vacía y que constantemente tenemos exposiciones con calidad media, un poquito mejor, un poquito peor, pero podemos ofrecerles un poco más y no es tan complicado. Esa es una de las... Y disculpen, y además de eso, si creen que ha tenido resultados, si te sientes como en la práctica ha funcionado, ha penetrado en el público, si pueden... En este caso, por ejemplo, con el Maluarte fue
fue bastante simpático porque yo quería así que el espacio mutara, en fin, 20 cosas que me pasaron por la cabeza. Y de pronto mucha gente que lo que estaba era para la exposición hicieron así y se largaron y dejaron la fiesta de lado. Y de pronto otra gente llegó a mitad de fiesta y lo que estaba era para la pachanga y para... Son riesgos que se corren, pero lo importante es hacerlo. Y al final, de alguna manera, en un % no tan alto como tenía en mi cabeza, funcionó. Creo que lo que vale es empezar a tratar de hacer ese tipo de cosas. En el caso de la música, es, vamos a decir, un poco más sencillo porque los soportes en que la gente se lleva la obra musical están al alcance de la mano. A ver, está claro que la música alternativa es la que quieren los jóvenes. Vaya, el caso quizás más emblemático sea los aldeanos. Yo pregunto, ¿con qué cuentan los aldeanos para promocionar su música? Con nada. Si en definitiva, aquí en Cuba, ¿quién tiene internet? Por muchos videos que tengan en internet, aquí en Cuba, ¿quién tiene... ¿quién compra un disco de fábrica de lo que sea? Casi nadie. ¿Tienen televisión? ¿Tienen radio? No tienen nada de eso. Sin embargo, yo he visto en los camellos parar al frente de casa de Aldo, porque tiene una parada al frente, y la gente señala para arriba, que ahí vive Aldo. ¿Entiendes? ¿Con qué se hace? Bueno, la gente se pasa la música. Claro, hace falta ya iba a dar unos datos físicos, una masa crítica inicial, ¿no? para que eso. Pero bueno, básicamente la música es repartiendo tu obra. Yo lo que hago es que cada vez que tengo DVD, imprimo los DVD con mis videos, con mis cosas esas y se lo paso a la gente por ahí. En la medida, mira tú de lo que depende de la distribución, en la medida de que tu música o lo que tú dices, porque gran parte de lo que, además del flow y de los backgrounds que ellos hacen, está en el mensaje que ellos tienen. Yo creo que ese es el punto clave de lo que está. Aquí la gente está ávida de escuchar eso, de escuchar lo que nunca va a escuchar en la televisión. De escuchar La Naranja se picó, de escuchar El Comandante, lo que sea que vaya a escuchar. Y en ese sentido, yo me siento realmente, ¿qué es la palabra? Emocionado, yo me siento satisfecho con que mucha gente conozca mis canciones. La manera de llegar, por lo menos en la música, es repartiendo tu obra de la manera que tú puedas. Si tu obra le interesa a la gente se la va a pasar y te va a conocer. Me parece que aquí en Cuba lo que yo he hallado es buscar un espacio como lectura y después como que dinamitarlo y dinamizarlo, ¿no? El espacio que nosotros teníamos en el Pueblo en Cuba, bueno, tú te acuerdas porque tú estabas ahí, eso se llenaba con 30 o 40 personas a veces, que eso para en literatura es bastante. Pero no solamente por las lecturas, porque nosotros también invitamos gente para leer, pero también proyectamos videos, proyectamos materiales como que cortos y canciones intercalados dentro de las lecturas. En eso ahora se hace muy seguido, pero en ese momento que estoy hablando, 2004, 2003, como que aquí no se hacía. No recuerdo ninguna peña que tuviera ese formato, salvo la de Guardo Llano, que también, bueno, nosotros tomamos ese formato de la peña de Guardo Llano, la que hacía en Revolución de Cultura. Y me parece eso, y buscar a la hora de leer así en público, el libro, la literatura es para ser leída en el papel, no en público, pero si vas a leer en público, busca algo que mueva a la gente, ¿no? Que le dé algo y que no sea una cosa así estática, bonita, como como la poesía o la prosa así que tú lees, que es muy florida, muy bella, pero que está muerta, ¿no? Coger algo vivo y hacérselo guiar a la gente. Me parece que no resulta mucho por las trabas que hay aquí promocionales e institucionales a la hora de publicar, pero bueno, es lo que creo que puede moverse en esa dirección. Buscarte un espacio, dinamitarlo y también moverlo y buscar gente y que se mueva eso. Bueno, yo me llamo David Canela. Y ahora cuando Ciro pronunció la frase "estamos ávidos de", pensé en que yo estoy ávido. Y entonces lo empaté también con una cosa que estaba hablando él, que era el cómic el cómic, pero yo lo voy a homologar un poquitico con la caricatura. Entonces yo lo que pregunto es, ¿ustedes conocen, por ejemplo, de jóvenes o espacios, quizás dentro de las artes plásticas, donde acuda o confluya la caricatura política o el cómic político? Hay mucha gente interesada en el cómic y sobre todo por este nuevo boom que ha tenido el animado japonés y la relación que guarda el animado japonés con su formato original de historieta, el manga.
y esto ha hecho que muchos jóvenes estén ávidos de contar historias muy intrépidas, muy de superhéroes y eso, pero la caricatura como tal y la caricatura crítica, la caricatura que cuestiona, no es algo que esté ahora mismo. Ernesto Piña hizo el camello, después sacó uno sobre, no me acuerdo cómo se llamaba, de los jóvenes en la secundaria, de adolescentes en la secundaria, y ahora sacó otro que se llama Sin pelos en la lengua, que es sobre las malas palabras y eso, interesante. Ernesto Piña tiene una aproximación, pero no es política, es muy social, él sí es muy social en su texto, pero no es político. Y Lázaro Saavedra en Galería Lázaro Imagen. Saavedra es el único caso en las artes plásticas y su mixto raro con todas las demás artes, tanto audiovisuales como de prensa, de esto ya más caricatura, que hace... Pero Lázaro Saavedra hace aproximación política, filosófica, es bastante universal y es uno de los pocos plásticos que ha hecho esto. Ninguno de los otros que he visto, estaba Duvier del Dago, había un Hamlet que hacía caricaturas también, pero todos eran muy filosóficos. Casi nadie hacía un hincapié político. Creo que Hamlet hizo algunas cosas en San Alejandro políticas, visuales, pero no eran caricaturas, eran ya instalaciones con pintura y eso. Pero la caricatura, sí te digo, ahora mismo no conozco nada que esté sucediendo así con un hincapié en lo político. Aquí dentro. Mi nombre es Milagro y les pregunto ahora mismo si tienen razones para seguir haciendo lo que están haciendo aquí en Cuba, cómo lo viven con respecto a lo que siempre pasa por el pensamiento de los jóvenes cubanos de la emigración, cómo lo viven personalmente, sobre todo cuando se deprimen, cuando el proyecto está casi que te lo bloquean, que te siguen ahí, cómo es eso. Quisiera también que abordaran un poquito sobre la situación de los proyectos independientes. Casi siempre, como que a nivel de gobierno o de otras cosas, están quién puede estar detrás de estos proyectos, que estas personas están haciendo este proyecto, porque todavía no creen ni que nosotros, a pesar de que no tenemos nada, de que son limitados los espacios, de todos los tabús que hay, muchas personas están intentando cosas, o sea, todos estos proyectos independientes. Y que ustedes puedan mencionar así un momento de mucho regocijo y un momento muy duro que hayan tenido en sus proyectos. Uno elige la vida, o yo por lo menos pretendo creerme que voy a elegir la vida que yo voy a vivir, ¿no? Entonces, en definitiva, tú puedes hacer tu obra de lo que tú quieras. O sea, tú puedes hacer tu obra dedicada a la medicina, tú puedes hacer tu obra en la literatura, o tú puedes hacer tu obra siendo millonario y gastando todo tu dinero en lo que tú quieras, ¿verdad? O yéndote del país para hacer una familia, en lo que sea. Yo particularmente escogí una, que es esta, ¿no? O sea, yo decidí dedicarle mi vida a el arte, que por cierto no siempre estuvo muy claro, pero yo decidí dedicársela a mi país, ¿no? O sea, yo no pienso ir... Fíjate, incluso yo digo en todos lados que no me voy para que incluso si algún día se me ocurre, después acordarme, coño, después que ya lo he dicho en todos lados, ahora me voy a ir... es como un ancla que yo me estoy poniendo, ¿entiendes? Pero además me gusta, digamos, yo miro esto, un oficial de seguridad del Estado me dijo una vez, chico, pero tu vida es una gran actuación. Y digo, bueno, sí, ¿qué más da? Si en definitiva, básicamente, tú también estás actuando, ¿no? Ahí, tú estás actuando tu papel y haciendo tu rol, ¿no? A mí me gusta esta que yo tengo. Este rol a mí me gusta. Ya, yo lo asumo con sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor las dificultades hacen falta para brincar sobre ellas, para vencerlas, ¿no? Entonces, había otro filósofo mexicano que le decía a un campesino que tenía un patrón que lo molestaba mucho, le dice, qué afortunado eres que tienes tu tirano, ¿eh? Vaya, que no se me pongan melancólicos, pero digo yo, o sea, qué bonito sería en el futuro decir, coño, logramos vencer todo esto, ¿no, verdad? Logramos hacerlo, esta fue nuestra historia. Ese obstáculo hará que nosotros escribamos la historia de nuestras vidas, aunque sea una bobería, aunque sea un pequeño granito de arena que pusimos, esa fue la que yo escogí y ese es el papel que yo voy a interpretar. Tengo así como una pregunta que es recurrente siempre
me da por imaginar que ya estamos en otra Cuba. Y entonces, a ver, ¿cómo se insertan ustedes en esa Cuba? Si continuarían con sus proyectos, ¿cómo se ven ustedes en ese nuevo país? Y de paso, ¿cómo les gustaría que fuera? Por supuesto que muchas cosas se enmarcan dentro de un contexto político, pero yo trato de ser un poco más universal que ellos y más universal que las circunstancias. Yo trato de que nada de eso me marque y de no ser tan contextual. No me interesa, no es un interés mío de que esto se hizo antes de y después de. Una persona muy inteligente y que respeto muchísimo me dijo, hay que saber cómo determinar los límites históricos y definía, ahora mismo no me acuerdo cómo, pero de una manera muy inteligente, la Revolución Cubana con otros términos y lo enmarcaba como un periodo histórico X que no era a partir de lo que es revolución, sino otro concepto. Lamentablemente no puedo reproducirlo ahora porque no me acuerdo, era muy inteligente. Y es eso, no me gusta pensar en que no, ahora estoy en este marco y después voy a estar en uno mejor por X o Y. Yo estoy haciendo las cosas ahora. Y en el momento que me toquen después pueden ser mejores o pueden ser peores. Depende de una serie de circunstancias. Para mí. Yo sería con mi proyecto, siempre trataría de seguirlo, porque me parece que aunque las cosas cambiaran, todavía hay una inercia social que me parece que yo puedo aportarle y que puedo ayudar a que salga un poco de ese movimiento. Primero, que como me veo yo en una nueva sociedad, yo diría que las sociedades nunca son nuevas, siempre son viejas. Las sociedades son viejas mañana, ya ayer son viejas ya. Entonces, probablemente habrá que seguir haciendo de todo en ese sentido. Te estoy respondiendo eso de esta forma ahora, aunque otras veces me han visto responderlo de otra forma. A veces cuando estoy un poco, digamos, cansado o yo qué sé, le digo a la gente que cuando vivamos en otro tipo de circunstancias no quisiera hacer más canciones políticas. Si es que mis canciones se les puede llamar así, digamos, que anden rondando ese ámbito, ¿no? Y debe ser quizás porque el enfoque de mi obra está apuntando precisamente hacia ese final. O sea, como que el final es el colofón, al menos de una parte de mi obra. De todas maneras, yo seguiré siendo un compositor porque es una cosa muy extraña. Es una cosa muy extraña que yo la tengo y que la tienen muchas otras personas, muchos otros artistas, ¿no? Y que uno se pregunta ¿por qué? Yo me pregunto ¿por qué yo hago canciones? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo me siento con una guitarra a hacer una canción? ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? Yo podría sentarme a mirar la televisión, ¿no? Pero sin embargo me siento y hago una canción. Bueno, pues parece que es algo que es así y punto. O sea que, nada, ¿qué pasará después? ¿Cómo me insertaré? No sé. Pero lo cierto es que yo probablemente seguiré haciendo canciones, ¿no? Bueno, yo digo más o menos igual que Ciro. Me imagino que seguiré escribiendo en esta sociedad en la que viene, no sé. Hay que ver la que viene a ver cómo sale. No sé. Vamos a ver, esperar, no sé, 30 o 40 años más. Esperemos que no 50. Buenas, Jorge Calaforra. Una pregunta. Si ustedes tuvieran que convencer a un joven para que no se fuera de Cuba y se quedara aquí, ¿qué le dirían? Yo creo que no hay nada que decirle. Lo mismo. No hay nada que decirle. Porque el problema es que yo no quiero ser el responsable sobre todo de las desgracias de los demás, ¿no? Y hay que ver cada cual cómo ve eso. Ahora, yo sí me alegraría de que la gente viera sobre todo en la alegría de lo que hacemos, en el optimismo de lo que hacemos, razones, si ya no para quedarse, por lo menos para pensarlo, ¿verdad? Para pensarlo. Yo soy un detractor de hacer este trabajo, de hacer el arte que hacemos, en el caso mío, el arte que es contestatario, etcétera, con desánimo y con tristeza y poniéndole así un factor de sufrimiento, ¿no? No. Esto hay que hacerlo con alegría, ¿entiendes? Porque si lo hacemos triste, ¿qué le vamos a transmitir a los... Oh, Cuba, estás
tiranizada, cómo se sufre aquí. Coño, no me jodas, joven que ya eso se quiere ir mañana, ¿entiendes? Ya, normal. Y te lo estoy diciendo yo, que mis canciones del 2006, del 2005-2006, eran canciones que la mayoría hablaban de irme echando. Vamos a estar claros. Por eso es que a veces cuando me pongo demasiado obsesivo con que este se fue, qué cabrón es, digo, espérate un momentico, pero si tú eras igual, ¿entiendes? ¿Qué tú querías hacer en el año 2006? ¿De qué va la canción esa de la balsa, del submarino? ¿Te querías ir? O sea, que yo me quería ir, ¿eh? Yo evolucioné en este sentido. Ya yo no soy el mismo que en ese tiempo. Bueno, espero que mi obra contribuya a que otras personas dejen de ser también ellos. Porque yo sí quiero que la gente se quede en Cuba. Sobre todo los jóvenes. A mí me molesta que los jóvenes se vayan. Parece que son los... Eso a quien único le entusiasma es al gobierno, al parecer. Yo no sé. A mí sí eso no me cuadra, ¿entiendes? Yo quiero que se queden. Yo querría, pero tengo que entender las razones de los demás, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas aspiraciones que tengo yo. De verdad que es una cosa complicada porque es lo que dice el Ciro. Si nos quedamos sin jóvenes, nos quedamos sin nada. Esa es la sangre nueva de la circulación, pero tampoco le podemos decir que se mantengan en una postura cuando al final es complicado para ellos quizás mantenerse en esa postura o seguir en lo que decimos habitualmente, en la lucha, ¿no? Que es el día a día cubano, como yo digo, que es tan difícil como cualquier otra postura.